Buenas tardes. Dentro de nuestra asignatura de Planificación Turística 2, veremos la tercera parte del tema Planificación de atracciones turísticas de carácter cultural y cómo se debe proceder a identificar y también a establecer cuáles son los elementos fundamentales para poder, en este caso, planificar atractivos de índole cultural. Dentro de las diferentes técnicas que se puedan utilizar, decíamos de que estas van a ser, en este caso, fundamentalmente direccionadas al logro de la mayor forma, medio que nos permita recuperar esas características culturales, las tradiciones, las leyendas, las costumbres, etc. No debemos nosotros olvidar de que cuando vimos en la parte de cómo se sistematiza la información primaria, de fuentes primarias, habíamos dicho de que tenemos que recolectar la información de fuentes primarias utilizando la herramienta de las fichas de inventarios turísticos. Entonces, lógicamente que las fichas van a sistematizar un conjunto de interrogantes, en este caso, que van a ser descritas de manera sistémica, es decir, viendo el todo y las partes que tiene ese todo, pero sin olvidarse de ver el todo. Entonces, decíamos nosotros de que estas fichas de inventariación turística o fichas de inventario turístico son las que nos van a permitir justamente identificar esas características, esas particularidades, tanto como atractivos o recursos turísticos, y asimismo si la ficha está concebida que además va a permitir recolectar la información sobre la planta turística y también sobre la infraestructura que pueda tener, en este caso, el recurso o el atractivo, o también dentro o fuera del recurso. Las técnicas de planificación dentro de los atractivos turísticos de carácter cultural tienen lógicamente que partir y se tienen que trazar los objetivos de conservación. Estos objetivos, lógicamente, que van a ser los objetivos ya finales de plan. Porque hemos dicho tenemos tres tipos de objetivos. Los objetivos básicos, los objetivos intermedios y los objetivos finales, que en este caso serían para formular el plan. Estos objetivos del plan tienen que estar, que sería dentro de la formulación del plan, que serían los terceros objetivos, el tercer bloque de objetivos, tienen que ser objetivos de conservación. Y cuando decimos objetivos de conservación, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que el turismo no sea un medio depredador de los atractivos o recursos turísticos de carácter cultural, sino que más bien hay que tender a rescatarlos, conservarlos, ponerlos en valor y lógicamente también dinamizarlos.
Estos objetivos de conservación están directamente relacionados con la previsión de las instalaciones y la organización necesaria que deban tener estos. Eso va a significar que las instalaciones tienen que estar debidamente acondicionadas, ¿no?, para poder organizar las visitas y permitir las visitas. Porque siempre nosotros debemos tener en cuenta que el turista está pagando por un servicio. En este caso, está pagando por un servicio de recreación. Y las visitas van a ser, lógicamente, recreativas. Eso significa de que se tienen que tomar las previsiones necesarias en las instalaciones. Si el monumento, por ejemplo, si el atractivo es un monumento, entonces, lógicamente que este monumento tendrá que tener un centro de interpretación, que eso es lo lógico y lo más adecuado. Tendrán que tener señalización y señalética, y además tendrán que tener carteles de interpretación. Porque el turista, si va a ver una piedra gigante, no sabe qué ha pasado con esa piedra, pero esa es una parte del monumento. Entonces, si no hay un guía, una persona que lo conduzca, lo traslade y le explique, porque el turista ha venido por cuenta propia, entonces tienen que haber carteles que realmente identifiquen la esencia y las características culturales fundamentales de ese recurso turístico. Es inconcebible cuando nosotros vemos o vamos a un destino turístico y no se han tomado las previsiones en las instalaciones. Lógicamente que dentro de estas previsiones, dentro del atractivo, estas instalaciones tendrán que tener pues los servicios básicos: luz, agua, alcantarillado. Es decir, tendrán que haber baterías de baños, por más que se trate de un atractivo, por ejemplo, si vamos a ir a ver una pintura rupestre que está plasmada en unas rocas, pues muy próximas a ellas tienen que haber sanitarios, baterías de baños. Y al haber batería de baños tiene que haber un sistema de desagüe de las aguas utilizadas, aguas negras. Si los recorridos son algo largos, seguramente que se van a requerir pues de que los turistas van a querer portar o van a querer comprar alguna bebida. Entonces tiene que haber un lugar donde se tenga que vender o expedir bebidas. Entonces eso significa de que se tienen que organizar las visitas. Y para eso tendremos que inclusive, si es, en este caso son atractivos de carácter cultural, tenemos que también ver y medir qué capacidad instalada tiene el recurso o el atractivo. Si tenemos que ir a ver, por ejemplo, ruinas, entonces tenemos que organizar de tal manera las visitas para que los turistas puedan ver las ruinas. Ahora, las ruinas estarán a descubierto. Las ruinas estarán, habrá sectores, en este caso, espacio suficiente para que las personas puedan desplazarse para poder contemplar las ruinas. Tendrán que verse cuál es la capacidad instalada que tiene ese atractivo para recibir a turistas, porque si solamente pueden ingresar a ver 20 personas,
esa pintura rupestre, no podemos imaginarnos de que vamos a poner 50 personas porque no hay el espacio físico necesario. En ese caso tendremos que también trabajar la organización de las visitas. Y eso va a significar de que tendremos que poner grupos de 20 personas. Y tendremos que ver qué tiempo van a estar observando las pinturas rupestres. Y para que ya se pueda observar una pintura rupestre, tendremos que tener un observatorio, es decir, una planicie, una plataforma, es decir, cualquier tipo de infraestructura que los 20 turistas puedan contemplar. Su capacidad máxima es 20, pueden ser 2 o 20, entonces puedan contemplar la pintura rupestre. Y no podemos dejar de que los turistas estén rascando o arañando la montaña para llegar a ver la pintura rupestre. En ese caso, no estuviéramos manejando objetivos de conservación. Otro elemento fundamental para tomar en cuenta es la planificación del turismo, que debe integrar la planificación de la zona. Es decir, la planificación del turismo debe estar inmersa dentro de la planificación del municipio, por ejemplo. Eso significa que cuando se elabore el plan y se formule el plan, se va a recomendar seguramente que el plan de desarrollo turístico, si es municipal de un municipio, forme parte también del PDTI, el plan de desarrollo territorial del municipio. Y también de que el plan de desarrollo turístico forme parte del POA, del plan operativo anual. Es decir, se tiene que buscar de que el plan de turismo después sea parte de esos planes de desarrollo territoriales municipales. O si es a nivel departamental, será un plan dentro del plan de desarrollo departamental o dentro del plan nacional, dentro del plan de desarrollo nacional. Y cuando hablamos de desarrollo, será desarrollo de salud, será desarrollo de educación, etc. Pero que la parte de turismo también esté incluida en ella. Otro elemento fundamental dentro de la planificación de atracciones turísticas culturales es lógicamente tomar en cuenta el impacto del turismo sobre la población local para evitar la aculturación. ¿Y cómo logramos esto? Es decir, si los turistas tienen formas diferentes de vestir, tienen formas diferentes de alimentarse, tienen formas diferentes de ver el mundo, tienen diferentes formas de recrearse, etc. Entonces, si el destino turístico, hay bastantes turistas, entonces lo que sucede muchas veces es de que la población local va a empezar a imitar las conductas, la forma de vestir, la forma de recrearse, etcétera, de los turistas. En ese caso estamos viendo que sería un impacto, ¿no? Un impacto negativo que nosotros llamamos la aculturación. Es decir, de que la cultura de los turistas se está sobreponiendo a la cultura de los lugareños. Entonces, lógicamente, que como una técnica de planificación hay que prever también esto. ¿Y cómo logramos prever esto? Ofertando dentro de la formulación del plan proyectos de concientización turística dirigidos a los lugareños. La única manera que uno logra, en este caso, concientizar es educando. Y tenemos que concientizar para que ellos puedan, en este caso, tener la conciencia y vean la importancia que se presenta su cultura en relación a los turistas. Además, enriquecer esos valores culturales que van a tener esas personas, en este caso los lugareños, ¿no? Que ellos estén orgullosos de su cultura, que ellos estén orgullosos de sus ancestros. Y no solamente por el punto, es decir, por el interés económico que pueda dejarles el turismo, sino para revalorizar justamente esas características ancestrales. Entonces, cuando se habla de planificación de atractivos turísticos culturales, sí
Uno de esos atractivos van a ser, por ejemplo, el folclore. Entonces lo que se tiene que hacer justamente es vitalizar y poner en valor el folclore y hacer de que realmente sean los lugareños totalmente identificados con su folclore. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. Es decir, en Bolivia hemos visto de que todos quieren participar dentro de las fraternidades folclóricas. Y eso es una maravilla, porque lo que hemos hecho, hemos revalorizado nuestra cultura. En este caso, nuestro folclore. Sean ricos, sean pobres, sean blancos, sean verdes, sean estos, sean rurales, sean citadinos, pues todos quieren formar parte de una fraternidad folclórica. Entonces lo que se ha hecho de manera implícita es se ha fortalecido justamente las características folclóricas del país. Inclusive otros países nos están imitando el folclore, como es el caso de Chile, el caso de Perú, porque las danzas folclóricas son típicas. Lo mismo tendrá que pasar también con la vestimenta, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el Cusco han hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista educativo, porque los niños ya en la escuela llevan la temática de los valores culturales, en este caso la importancia de la cultura inca dentro del desarrollo del Perú. Han logrado valorizar la cultura inca desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria, hasta la secundaria, con materias propias dentro de la currícula, o transversalizando los diseños curriculares en las materias de historia, las materias de geografía, etcétera. Entonces se les ha dado mucho valor que ellos, en este caso, que los pobladores locales se sientan orgullosos de su vestimenta. Inclusive hay rotaciones que se hacen de forma organizada, que desarrollan los pobladores y las unidades educativas. Cada colegio tiene una vez a la semana, entonces tienen sus alumnos que están deambulando por la ciudad del Cusco con las vestimentas típicas de la época incaria. Y eso es justamente que le da añadido a los turistas que van, que están viendo personas que están caminando normalmente, pero con las ropas en este caso, de los incas. Entonces, ahí se ha hecho un trabajo de la revalorización cultural. La inversión turística que se vaya a desarrollar en los atractivos culturales debe justificar la conservación de las características culturales locales. Es decir, esa inversión turística va a ser en infraestructura, va a ser en servicios. Entonces, esa inversión que se está haciendo para poner en valor el atractivo turístico, por ejemplo, si es Tarata, la puesta en valor del atractivo turístico de Tarata, se va a hacer restauración de las casas antiguas, se va a crear carruajes para que la gente en las tardes pueda visitar diferentes lugares en carruajes, etc. Se está poniendo infraestructura, se está poniendo equipamiento, todo eso. Entonces, esa inversión turística debe justificar la conservación de las características culturales locales, es decir, revalorizar su cultura, revalorizar sus monumentos. Es la única manera de que el turismo pueda prosperar en destinos de esta naturaleza. El proceso de planificación va a ser el análisis de sitios culturales y su conservación. Este análisis está en base a la elaboración de las fichas de inventarios turísticos, de la inventariación de los atractivos turísticos, que lógicamente va a estar también apoyada por la literatura existente sobre esos atractivos culturales, ¿no? Y lógicamente también, en este caso, la conservación de estos. Es decir, tenemos que buscar la conservación. Y la conservación es de que no se deterioren, de que se tengan que hacer en este caso, las refacciones de mantenimiento necesarias a las instalaciones, de que si es un museo, de que las luces funcionen perfectamente, si no hay guías dentro de los museos, de que la información que se ponga en los, en este caso, en los paneles de informativos, ¿no?,
la información sea clara para que pueda ser leída, percibida por los turistas. Las etiquetas de cada una de las puestas de exhibición tienen que ser claras en un idioma, en este caso en el idioma local, ¿no? Y si hay una afluencia grande de turistas extranjeros, ver cuál es el idioma de mayor trascendencia, en este caso será inglés, entonces se tendrá que poner, en este caso, la explicación de esa muestra en exhibición en español y se tendrá que poner en inglés. Y lógicamente decimos la conservación, el mantener y conservar esas instalaciones. Por eso, otro elemento fundamental es la identificación de zonas importantes de conservación. Y seguramente que si son ruinas, por ejemplo, se empezarán a hacer las excavaciones en ciertos lugares. Entonces, se empezará trabajando, segmentando por partes, y en estos primeros 5 años se va a trabajar esta parte de todo este espacio físico. Los otros siguientes 5 años vamos a trabajar esta parte en las excavaciones, en la restauración y luego en la conservación de las piezas que se hayan encontrado en estas excavaciones. Otro elemento fundamental, lo que decíamos hace rato, es la capacidad de carga de visitantes que pueda tener también estas instalaciones. Y en ese caso hay que ser muy objetivos y medir exactamente cuántas personas pueden ubicarse. Y eso es muy fácil. Para el caso de atractivos culturales es mucho más fácil que para el caso de atractivos turísticos naturales. Y ahora más que nunca tomemos en cuenta de que con el problema del COVID, entonces tiene que haber mayor distanciamiento. Entonces tendremos que ver de qué, si van a haber ramplas donde se va a hacer la observación del atractivo, entonces tendremos que marcar inclusive metro y medio entre cada persona. Entonces, si esperamos que van a haber 20 personas que van a ver esa pintura rupestre, entonces pondremos un término medio de que es 1 metro cuadrado que utiliza una persona, ese es un ratio. Entonces, nosotros estamos 30 metros cuadrados, si son 20 personas por 1 metro y medio, son 30 metros cuadrados que vamos a necesitar de una rampla, de una plataforma, para que puedan ver la pintura rupestre. Entonces, justamente a eso se refiere la capacidad de carga de visitantes. Proyección de visitantes y compatibilizar con la capacidad de carga. Es decir, dentro de la investigación de mercados que se elabora dentro del plan de desarrollo en la parte del diagnóstico, lógicamente que se tiene que establecer, es decir, la proyección de visitantes. Con el plan, perdón, sin el plan, ¿cuántos turistas ingresen? Con el plan y ejecutado el plan de desarrollo turístico, ¿cuántos turistas se pretenden que van a llegar? Entonces, estamos nosotros en este caso haciendo una proyección de necesidades de los visitantes. La formulación del plan incluye programas y proyectos. Lo mismo que decíamos, ¿no? De que cualquier tipo de plan de desarrollo turístico y de cualquier plan en general, es decir, la formulación del plan involucra de que el plan tiene que generar algo. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que crea? Programas y proyectos. Luego también en esa propuesta del plan tendrá que entrar la parte de análisis e impactos ambientales y socioculturales que puedan ocasionar el turismo. Y para esto tendrán que establecerse elementos de mitigación. Es decir, ¿cómo vamos a minimizar esos impactos ambientales? Entonces se recomendará seguramente que una vez cada 6 meses se lleven a cabo cursos, se lleven a cabo charlas de concientización a la población local, las que van a estar en contacto con los turistas. Y al final la aplicación y gestión del plan. Y decíamos, de nada nos sirve tener un montón de papeles que es el plan, 2, 3 tomos de papeles, si esos
todos esos programas y esos proyectos del plan que han sido identificados dentro de las necesidades que nos arroja el diagnóstico, no se ejecutan. Entonces hay que aplicar. Y la aplicación significa ejecución. Y la ejecución, una vez que se ejecutan, hay que ver la gestión del plan. Y esa gestión va a significar los procesos y va a responder al cómo. ¿Cómo voy a llegar a mis objetivos y metas? ¿Cómo voy a llegar a los objetivos de cada uno de los programas? Los objetivos de los proyectos. Aquí, por ejemplo, podemos ver dentro de los atractivos de carácter cultural cómo se están haciendo, en este caso, la recuperación en la conservación. Aquí tenemos a los especialistas que están haciendo trabajos de restauración. En este caso puede ser conservación. Y en esta otra figura estamos viendo que se están haciendo también labores de conservación. Seguramente deben ser acá muestras de fósiles en las propias rocas, porque este es un pedazo de roca que ha sido cortado. Aquí ven que la roca inclusive tiene una plataforma para poder ser transportada dentro de un museo, pero se están haciendo las labores de conservación. Y lo mismo aquí podemos ver, por ejemplo, como en el Museo de Historia Natural en Washington, este es en Washington, se tiene una conservación total del atractivo turístico cultural. Y aquí tenemos nosotros, es decir, cómo los pobladores locales en Tarabuco, en todas las comunidades de La Pampa y Ampara, todavía siguen, en este caso, utilizando sus vestimentas tradicionales. En cambio, aquí no. Aquí ya está utilizando otro tipo de vestimenta. Entonces, lo que se tiene que buscar es justamente, de acuerdo a la afluencia de turistas, de que estas poblaciones tienen que utilizar la ropa tradicional porque se está poniendo en valor su cultura. Asimismo, tenemos otras técnicas. Decíamos, el diagnóstico del lugar puede requerir investigaciones históricas. Es decir, cuando nosotros empezamos a elaborar el diagnóstico de la situación actual de ese sector, y nos damos cuenta de que hay todavía toda esa información secundaria, libros, textos que hemos revisado, pero lo que nos hace falta realmente no hay información que requiera, es decir, si se quiera para poner en valor ese atractivo. Entonces hay que buscar que se tienen que realizar investigaciones históricas, que pueden ser de folclore, pueden ser de ruinas, etc. En áreas arqueológicas se pueden hacer excavaciones, entonces seguramente que si el sector arqueológico es muy pequeño y se pretende que ingresen más turistas a futuro, entonces se tiene que elaborar un proyecto para ampliar o para iniciar las actividades de excavaciones arqueológicas para la obtención de las muestras. Otro elemento fundamental será el realizar estudios de autenticidad para las artesanías. Es decir, donde va el turista va a querer comprar recuerdos o artesanías o souvenirs. Pero no podemos inventarnos. Entonces eso significa de que si en el sector había ceramistas en las épocas antiguas, entonces hay que hacer un estudio qué tipo de cerámica utilizaban las poblaciones antiguas y hacer esa misma cerámica en miniaturas, pero con las mismas técnicas que se utilizaban en las épocas antiguas, ¿no? Las culturas ancestrales. Entonces en ese caso estamos haciendo nosotros un estudio de autenticidad para que se pueda confeccionar, trabajar las artesanías a mano, artesanales, y puedan ser vendidas, pero van a tener un respaldo, en este caso histórico, de un estudio de autenticidad. La danza y música, realizar estudios de autenticidad, lo mismo. Es decir, no es poner en cualquier tipo de música, poner ahí una vallenata si no corresponde al lugar.
Entonces tiene que haber estudios que respondan a las características de, de ese tipo de danzas y de folclore. Y lógicamente dentro de la publicidad turística se tiene que resaltar las características justamente de esas festividades, de esos trajes, de ese baile. Para atracciones especiales, determinar si estos serán principales o secundarios. Tal vez, por ejemplo, si el atractivo es eminentemente cultural en un lugar, se decida crear un parque, en este caso recreacional, donde haya cochecitos chocadores, tendrá que haber unas ruedas sin fin, una montaña rusa, etc. Entonces, generalmente esos van a ir como atractivos secundarios. Y en muchas ciudades europeas donde tienen realmente una gran oferta turística cultural, de atractivos culturales, también existen este tipo de atractivos especiales. Determinar la viabilidad financiera de los atractivos especiales, es decir, de estos parques temáticos. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos un atractivo eminentemente cultural que es un mercado. Y realmente es algo, esas características, esa peculiaridad que tiene es propia. Pero este atractivo, si nosotros vamos a ofertar como un atractivo turístico estas ferias de compras de productos agrícolas, de verduras, etcétera, nosotros tenemos que poner en valor. Eso significa que tendremos que trabajar aquí los caminos donde van a ingresar los turistas, tendremos que tener baterías de baños, tendremos que ver la parte de la higiene, la presentación de las personas, etcétera. Lo mismo ocurrirá en este caso de las danzas. Y aquí, por ejemplo, ya se está haciendo la venta de artesanía. Y la artesanía es una parte de la cultura. Y aquí tenemos una vista hermosa del convento de los franciscanos. Ah, no, esto creo que es, no, esto es en Sucre o es en, sí, es en Sucre. Entonces, los turistas inclusive pueden subir hasta la cúpula, los tejados. Entonces hay que medir la capacidad también de carga. ¿Cuántos turistas pueden subir sin dañar el tejado? Porque hay una parte para poder ver un sector de observación. Gracias.